El siguiente ponente es el doctor José María Miró. Trabaja en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Clínic de Barcelona, en el IDIVAPS y en el CIBERINF, así como en la Universidad de Barcelona, y nos va a hablar de lo mejor en relación con COVID y otras infecciones emergentes. Vale, muchas gracias por la invitación. Si puedo tener la primera diapositiva. ¿La pueden? ¿Es máximo que es? Vale, perfecto. Pues nada, estos son mis conflictos de interés. Y para revisar lo que hay en COVID, monkeypox y otras infecciones oportunistas, pues vas a Mr. PubMed. Y en Mr. PubMed, en este último año, desde el 1 de diciembre del 22 hasta el domingo pasado, pues hay unas 100.000 publicaciones en estos temas. Y al final me he quedado con 25. Por tanto, es algo menos de un minuto por paper. Cójanse los cinturones, abróchenselos bien. Los que estén interesados en profundizar, pídanme la presentación, no tengo ningún problema en compartirla. Y vamos a comenzar. Comenzaremos con el COVID-19. La mejor noticia del año es que la OMS declaró finalizada la emergencia global del COVID, pero no la pandemia, continúan los casos, ¿de acuerdo? Este es el registro semanal de la OMS. Pueden ver que en el 2023 el número de casos es muy pequeño, pero todos tenemos la experiencia en nuestros hospitales en pacientes pues con riesgo que ingresan de forma continuada. Esta mejoría, ¿por qué ha ocurrido? Esto es es un estudio muy bonito de Estados Unidos en 200.000 donantes de sangre seguidos todo un año, pues porque el 97% tienen anticuerpos, ¿de acuerdo? Todo el mundo tiene anticuerpos porque está vacunado o porque ha pasado una o más veces la infección, y esto nos protege. ¿Qué sabemos de los antivirales? Estos son datos de enero de este año, por los 3 que tenemos, que es pues Remdesivir, Molnupiravir y Nirmatrelvir, son muy activos con las mismas dosis inhibitorias 50 para todos los virus, incluyendo las nuevas variantes de Omicron. ¿Qué tenemos de nuevas cosas? Les enseñaré ensayos clínicos, casi todos, o estudios, revisiones sistemáticas que puedan cambiar las guías de práctica clínica o que puedan aportar, no sabemos qué recorrido pueden tener o no, nuevos, digamos, tratamientos en el futuro. Uno es la versión oral del Remdesivir, que se comparó con Nirmatrelvir y Ritonavir, y como pueden ver es una pastillita al día en comparación con las 3 que recibimos de Nirmatrelvir y Ritonavir durante 5 días, y pueden ver que en la variable de análisis principal, que es tiempo hasta la mejoría, no había diferencias y además se toleraba muchísimo mejor. Otro estudio interesante, todos estos son papers del New England, es la utilización en este caso, del interferón pegidado lambda, que es un interferón natural, por tanto, con pocos efectos secundarios. Se había hablado en su momento hasta de utilizarlo para el virus de la hepatitis C, pero fue desplazado por los antivirales de acción directa. Pues aquí hacen un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo de una dosis única de interferón lambda subcutánea versus placebo en pacientes con COVID leve moderado de la comunidad, la mayor parte de ellos vacunados. Y como pueden ver, reduce aproximadamente en un 50% el riesgo de acabar ingresado o en la sala de urgencias durante más de 6 horas. Esto tanto en la población vacunada como en la no vacunada. Y el porcentaje de efectos secundarios pues es similar o algo menor al placebo. Fíjense que también reduce las posibilidades, en aproximadamente la reducción del riesgo es un 40% de acabar hospitalizado o de morir por COVID. ¿Qué otro fármaco tenemos de inhibidores de la proteasa en desarrollo? Pues es el Incetrelvir, que es un medicamento de Shionogi. Se acaba de publicar en este año uno de los ensayos clínicos que está en marcha. Este ensayo clínico lo que miraba es el tiempo hasta la negativización de las muestras de SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio superior o la mejoría de los síntomas. Pues en la parte izquierda de la diapositiva lo que pueden ver es cómo aclara el virus en el tracto respiratorio superior 2 días antes que en el grupo placebo, con una mejoría clínica adicional. ¿Qué datos tenemos de Molnupiravir en pacientes de la comunidad? Este es un ensayo clínico panorámico publicado en diciembre del año pasado, abierto, en donde se incluyeron 25.000 pacientes vacunados con boosters y donde se dio Molnupiravir o
tratamiento control para evitar el ingreso hospitalario. Como pueden ver, las tasas de hospitalización o muerte fueron muy bajas en las dos ramas y, por tanto, molnupiravir no redujo el ingreso hospitalario en estos pacientes y en población vacunada no tendría indicación. En pacientes hospitalizados realmente no hay cambios. Vamos a comentar algunos estudios que igual pueden tener recurrido en pacientes críticos que están muy graves o que están en la UCI. De hecho, hay 3 ensayos clínicos pivotales interesantes. El primero es el del evolocumab, que es un medicamento que se da para reducir los niveles de colesterol porque reduce la síntesis de receptores de LDL y en paciente crítico, fíjense bien, redujo el que acabara el paciente ingresado e intubado en la UCI o muerto, ¿no? Ahí estas diferencias fueron significativas. Este es el primer estudio. El segundo es un anticuerpo monoclonal frente a la fracción C5A del complemento que se dio en pacientes que estaban en la UCI con intubación, con ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y en la población de mayor riesgo, que es la población que estaba con EMNO o intubados, con alteración de la función renal y con peor situación clínica, redujo la mortalidad y, de hecho, la FDA lo ha aprobado y la EMA lo tiene en revisión. Y el tercer estudio, publicado este mes de noviembre, el mes pasado, el mes de octubre, es un ensayo clínico que utiliza en pacientes ventilados suero de pacientes convalescentes de la misma cepa de Omicron que está circulando y que redujo en pacientes intubados y ventilados mecánicamente la mortalidad a los 28 días. Esto es el análisis de la variable principal, que va a la diferencia significativa, pero si miramos qué es lo que ocurría entre aquellos que recibieron el plasma de pacientes convalescientes en las primeras 48 horas o entre el tercer y quinto día, el beneficio que se observó fue exclusivamente cuando el tratamiento fue muy precoz, en las primeras 48 horas. El long COVID sería razón para una sesión entera. Les recomiendo estas revisiones publicadas en las revistas Nature, son muy buenas. Solo 2 apuntes, la última teoría y el papel de la metformina. La última teoría es una publicación en Cell del mes pasado, es que parece que gran parte de los síntomas pueden deberse a una reducción de los niveles de serotonina en los pacientes con long COVID. Lo que haría la respuesta viral de interferones de clase 1 es reducir la absorción de triptófano y, por tanto, la síntesis de serotonina que, por un lado, favorecería la hipercoagulabilidad y la trombosis y, por la otra, haría una disfunción del sistema nervioso vegetativo, de la señalización vagal, con todos los síntomas asociados. Otro estudio es un subestudio de un ensayo clínico publicado en New England, este se publicó en Lancet Infectious Diseases, el potencial papel de la metformina para reducir el long COVID. De hecho, para reducir los ingresos hospitalarios, es un ensayo clínico de plataforma con varias ramas, entre ellas también la ivermectina. No tuvo ningún efecto, ni metformina, ni ivermectina, ni combinadas, pero estaba planificado inicialmente ver qué pasaba a los 9 meses, a los 10 meses. Pues bien, los pacientes que tomaban metformina con respecto al placebo tuvieron un 41% menos riesgo de desarrollar síntomas de long COVID. Veremos qué recorrido puede tener. El siguiente estudio que me gustaría comentarles son ahora unos estudios, dos publicaciones, una de vacunación, la duración de la respuesta inmunitaria, y otro de qué papel tiene las vacunas monovalentes de XB.1.5 para las nuevas variantes circulantes. Este es el papel que tenía para reducir la infección, ingreso hospitalario o muertes de las bivalentes con la cepa original y con BA4-BA5 en un estudio que se hizo en Carolina del Norte. El mensaje que les quiero decir es que la reducción de la infección fue leve, del 30%, independientemente, aquí se veía las variantes circulantes, y que se perdía a los 4 o 5 meses. Con respecto a las posibilidades de acabar ingresado, la reducción en el primer mes era del 60% y se mantenía aproximadamente unos 6 meses, independientemente de las variantes circulantes. Y finalmente, la protección frente a la muerte de la vacunación era gente que era el segundo refuerzo que recibían. Fíjense que la protección máxima
es durante el primer mes una reducción de la mortalidad del 80% y que se mantenía aproximadamente unos 6 meses. Con esto les quiero decir que probablemente si queremos tener una protección relativamente permanente con las vacunas frente a Omicron, la vacunación tendría que ser semestral. De hecho, lo mismo ocurre con la gripe. Nos vacunamos una vez porque la gripe es estacional, mientras que SARS-CoV-2 puede aparecer durante todo el año. ¿Qué variantes circulan ahora? Nos centramos en Europa. La variante Eris EG.5 ya es la que está predominando y está reemplazando a XBB.1.5. Por tanto, la vacuna que nos estamos poniendo ahora, tanto de Moderna como de Pfizer, que es basada en monovalente con XBB.1.5, ¿qué protección nos puede originar? Aquí podemos ver que la protección frente a las nuevas variantes EG5.1 y BA2.86 es muy buena. ¿De acuerdo? Es decir, es cruzada, son derivadas de Omicron y la respuesta es muy buena. ¿Cuánto durará? Pues probablemente 3-6 meses. Vamos al monkeypox. Aquí, del monkeypox, he resaltado solo 4 estudios. Hubo una excelente presentación que ustedes han visto de José Luis Blanco, creo que fue el lunes, y por tanto no voy a repetir lo que ya se ha explicado, pero sí hacer un booster de 3 o 4 aspectos que creo que son importantes. 3 días después de que la OMS declarara el fin de la emergencia del COVID, pues nos dijeron que dejaba de ser un problema de salud pública el monkeypox. Gracias a la vacunación, fíjese que en el 2023 pues han habido casos esporádicos, pero no el pico que hubo durante el año 2022. Uno de los estudios más importantes es el que ha caracterizado y ha sido reproducido por otros estudios de cohortes los pacientes infectados por el VIH que pueden tener una evolución fatal, que pueden acabar ingresados en la UCI o morirse, ¿no? Y este estudio de Orol-Micha caracteriza muy bien esa población, que es la población severamente inmunodeprimida, sobre todo por debajo de los 100 CD4, la tasa de muerte superior al 25%, o la población sin control virológico, es decir, sin tratamiento antirretroviral, o una población que se diagnostica del VIH en el momento de tener la infección por monkeypox, que tiene un riesgo de muerte muy elevado, también cerca del 20%. Por tanto, esta caracterización yo creo que es un mensaje súper importante que se incluirá en todas las guías de práctica clínica. Además, este estudio caracteriza muy bien la respuesta al tratamiento antirretroviral de aquellos naïf o aquellos que reinician el tratamiento porque lo habían dejado. Y hay 2 aspectos muy relevantes. Uno, que el empeoramiento paradójico, el iris, ocurre en una 1/4 parte de los casos, y de esa 1/4 parte de los casos que hace un iris, la mitad se muere. Por tanto, es una situación realmente muy grave. Y luego, en esta población muy inmunodeprimida, se describe que hasta un 5% de los pacientes tratados con tecovirimat desarrollan resistencias. Pero el tema de las resistencias es un tema relevante o no. Hay 2 revisiones muy buenas. Sabemos que tenemos fundamentalmente 3 medicamentos para poderlos administrar. El tecovirimat, que inhibe el factor VP15, que forma parte de la síntesis de los fosfolípidos de la envuelta, y luego 2 inhibidores de la DNA polimerasa del virus, como son cidofovir y brincifovir. Lo que tenemos que saber es que las concentraciones que se alcanzan en plasma son decenas de veces superiores a la dosis inhibitoria 50, en este sentido no hay ningún problema, y los estudios que se han hecho buscando en series grandes de casos resistencia a estos 3 antivirales, hasta ahora no los han encontrado, pero sí hay casos publicados al respecto, ¿no? Pero no parece que sea un problema emergente. ¿Qué datos tenemos de la eficacia de la vacuna? Con una sola dosis la eficacia es del 30%, con 2 dosis del 66%. Vamos a pasar a la tuberculosis. Realmente ha habido cosas muy importantes en tuberculosis. Este es el informe anual de la OMS. Ha habido 7,5 millones de casos, la cifra más elevada desde que hay registros en los últimos 30 años. Se han muerto 1,3 millones de personas, el 15% con VIH, y después del COVID es la causa más importante de mortalidad infecciosa en el mundo, ¿vale? Por tanto, es un tema muy importante que no debemos olvidar. La historia del tratamiento antirretroviral, hemos estado 40 años con 4 fármacos y por primera vez hemos dado un salto.
Hemos dado un salto que no es al vacío, es un salto real, que cambiando dos moléculas, rifampicina por rifapentina, que no tenemos en España, y etambutol por moxifloxacino, podemos reducir la duración a 4 meses en la población general, y este ensayo clínico confirma que es igual de eficaz y segura en la población que vive con VIH. Además, otro tema que es muy interesante y para debatir es que este estudio sudafricano nos dice que en pacientes con VIH que reciben pautas con dolutegravir, quizá no hay que dar doble dosis, si con una dosis única es suficiente. De hecho, la respuesta virológica por intención de tratar y por protocolo a las 24 semanas es la misma. Ha habido una gran evolución de los medicamentos frente a la tuberculosis. Estos tres los conocen muy bien, bedaquilina, delamanid y protonamida. Han cambiado el tratamiento de la tuberculosis multiresistente. El ensayo clínico NICS demuestra que tuberculosis MDR o XDR puede tratarse 6 meses con una curación superior al 90%. Pues bien, en el New England se publica el ensayo clínico Practical en pacientes MDR, que es los mismos fármacos que NICS más moxifloxacino, y pueden ver que en la variable de análisis principal hay una diferencia que es espectacular a favor de la pauta de 6 meses con estos 4 fármacos, sin que haya más efectos adversos, ¿no? Por tanto, estos 6 meses de bedaquilina, protonamid, linezolid y moxifloxacino es no inferior al tratamiento estándar y mucho más seguro. Pero estos medicamentos que parecía que los reservábamos para pacientes con tuberculosis MDR o XDR, también se están ensayando en pacientes con tuberculosis sensible, la normal de cada día. ¿Y qué nos pueden aportar? Pues este paper es el ensayo clínico del Truncate, publicado también en New England, que compara la pauta estándar de 6 meses con 2 meses añadiendo rifampicina y linezolid o bedaquilina y linezolid, y tratando más de 2 meses cuando hay una respuesta clínica y micobacteriológica pobre. ¿Qué resultados hay? Pues fíjense que la tasa de respuesta en los regímenes con bedaquilina y linezolid es la misma que con el tratamiento estándar. ¿Y cuánto duró el tratamiento? 6 meses en este caso y solo 2 meses en esta rama. Por tanto, abre un futuro espectacular que deberá refrendarse en posteriores estudios, sin que existan más efectos adversos, ¿no? Por tanto, esta pauta, que incluye bedaquilina y linezolid, es no inferior al régimen estándar de 6 meses, acorta la duración del tratamiento sin que haya ningún problema de seguridad llamativo. Un último tema de tuberculosis antes de cambiar de enfermedad. Miren, este es un paper de Graham Twites hecho en Vietnam, publicado hace 20 años en New England, ¿no? Que es el que hizo cambiar las guías de práctica clínica de la meningitis tuberculosa, y nos dijo que a partir de entonces añadir dexametasona reducía la mortalidad. Esta es la variable de análisis principal, que es la que manda, pero al hacer un análisis por subgrupos diferenció los VIH negativos de los VIH positivos, y lo que vio es que en la población VIH positiva este beneficio en términos de supervivencia no se demostró. Pues manos a la obra, nos hace otro ensayo clínico doble ciego controlado con placebo en la población VIH positiva, vietnamita, porque es donde tiene la base, que acaba de salir publicado en New England hace exactamente 15 días. ¿Y cuáles son los resultados? Pues que realmente añadir dexametasona a la meningitis tuberculosa de los pacientes que viven con VIH no supone ningún beneficio adicional en términos de supervivencia. No supone ningún beneficio adicional en términos de reducción del riesgo de síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Y, afortunadamente, no se acompaña de más efectos adversos, ¿no? Hace falta que añadamos dexametasona, este será un tema de debate muy importante. Les recomiendo que lean la editorial acompañante, con la que estoy de acuerdo. Yo creo que hacen falta más estudios. Lo que sabemos es que dexametasona no incrementó la toxicidad, y mientras tenemos y no sabemos si con unas Ns más elevadas se podrían detectar diferencias en supervivencia. Por tanto, vamos a analizar, eso sería un motivo de discusión y quizá una sugerencia para el próximo año, qué es lo que ocurre con este tema. Meningitis criptocócica, 2 papers. El primero, de probablemente el hombre que más ha investigado, es el doctor Bulwer, en meningitis criptocócica. Este es un paper de este mes de noviembre en una de las revistas de Nature.
muy académica, muy didáctica. Hay 500.000 de casos de meningitis criptocócica en el mundo, 150.000 en pacientes VIH y se muere en más del 50%, ¿no? Es un tema muy grave, 2/3 partes en África. Claramente revisa la literatura y nos dice que en esta población con meningitis tuberculosa en pacientes que viven con VIH debemos demorar el tratamiento de 4 a 6 semanas. Y esto se basa en un estudio previo suyo publicado en el New England en el que comparó el tratamiento inmediato, las primeras 2 semanas, o el diferido a partir de las 4 semanas. Y lo que ves es que el tratamiento inmediato se acompaña de 15 puntos menos de supervivencia a los 6 meses. ¿De acuerdo? Y esto se acompaña de una serie de factores pronósticos independientes, ¿no? Por otra parte, en el paper clásico de Zolopa de hace 15 años, que es el que nos ha dicho que el tratamiento antirretroviral lo tenemos que comenzar de forma inmediata en la mayor parte de infecciones oportunistas, a excepción de la MT y de la meningitis criptocócica, parece que a los pacientes con infección fúngica o con meningitis criptocócica el tratamiento precoz no iba a tener un peor pronóstico. En este sentido, tomamos la iniciativa de mimetizar un ensayo clínico en base a un estudio de más de 30 cohortes de pacientes VIH. De casi 2.000 pacientes con tuberculosis, al final reunían criterios para poder entrar en este ensayo clínico 190, que se alotirizaron a tratamiento. Se simuló el tratamiento precoz versus el diferido, pero antes de esto vean cuáles son el outcome a 6 meses entre los pacientes tratados y no tratados. Si no reciben tratamiento antirretroviral, la supervivencia a los 6 meses es del 60%, parecida al tratamiento precoz en África, ¿no? Pero si reciben tratamiento antirretroviral, los pacientes con meningitis criptocócica, la supervivencia es del 90%. Pero ¿cuándo es el mejor momento? Esto es lo que se trató de mimetizar y no se encontraron diferencias. La supervivencia, si el tratamiento era precoz o tardío, era aproximadamente la misma, del 85-90%, y por tanto, en la tuberculosis, digo, en la meningitis criptocócica diagnosticada en países de alta renta, el tratamiento antirretroviral precoz no parece que impacte en el pronóstico, y esto se ha incluido en las guías de práctica clínica de la EACS, digamos, que se publicaron el mes pasado. Y para acabar un estudio con toxoplasmosis, ¿vale? Que es otra de las infecciones que clásicamente hemos diagnosticado durante muchos años. Este es un metaanálisis de ensayos clínicos y de estudios de cohortes que se ha publicado este año en el Clinical Infectious Diseases, con la finalidad de valorar la eficacia y seguridad del cotrimoxazol versus las pautas básicas basadas en pirimetamina, combinada con sulfadiazina, que sería el gold estándar, o con clindamicina. ¿Y por qué? Pues por 2 razones técnicas y no científicas. Pirimetamina es muy cara y a veces hay falta de suministro en muchos países desarrollados de este medicamento y hay que buscar tratamientos alternativos. También tenemos déficit de suministro de los tuberculostáticos de primera línea, ¿no? Y esto no debería ocurrir. Por tanto, estos autores investigan todos los ensayos clínicos, hay 25 estudios de cohortes, y analizan el pronóstico de casi 2.000 pacientes. ¿Cuáles son los resultados? Miren, en punto rojo es el Septrin, en triángulos negros sulfapirimetamina y en cuadraditos verdes clindapirimetamina. Como pueden ver, las tasas de respuesta clínica por los intervalos de confianza, las tasas de respuesta radiológica se mueven sobre el 80% sin diferencias entre ramas. Si miramos la mortalidad, bien es cierto que parece menor en el grupo de cotrimoxazol, pero el intervalo de confianza se solapa con las otras ramas y lo que sí vemos es que es mucho más seguro que no la combinación de sulfapirimetamina, que tiene muchos efectos adversos y que requiere con frecuencia pues el cambio de pauta. Por tanto, esto se ha incluido por primera vez, ha habido un upgrade de trimetoprim sulfametoxazol como pauta preferente en las guías de la EACS de este año y también de los Institutos Nacionales de Salud americanos, y se ha puesto la coletilla en caso de que no se pueda tolerar sulfapirimetamina, pero está al mismo nivel. Para acabar, dar las gracias a mucha gente, a dedicar la presentación a todos los trabajadores sanitarios que han lidiado con el brote de monkeypox, de COVID, a nuestros pacientes y sus familias, y en este caso a mi hija María,
que ha cambiado sus planes para estar con mi chica Asunción y yo pudiera estar aquí. Muchas gracias por su atención.